Hola, bona tarda. Gràcies per apuntar-vos a aquesta xerrada. Estem parlant d'intel·ligència artificial un altre cop, arrel del documental, com sempre, Ai, 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 Intel·ligència Artificial de la Televisió Espanyola, que he dirigit jo mateixa. I avui el tema és la medicina, que és un dels temes que més ens preocupa a tots i més ens esperança de la IA, perquè tots volem viure molts anys i estar molt sants i confiem en la tecnologia. Tenim un superconvidat d'honor per això, que és l'Alfonso Valencia. Hola, Alfonso. Us haig d'explicar qui és exactament, perquè a part de que és el director del Departament de Ciències de la Vida del Supercomputer Center de Barcelona, també és professor investigador de l'ICREA i també és el director de l'Institut Nacional de Bioinformàtica. O sigui que no podem tenir un convidat millor. Un altre cop, hola, Alfonso. Hola de nuevo. Si te parece bien, para entrar en el tema, voy a poner una pequeña definición que nos dio una persona que interviene en el documental, que es Joan Camprodon, que trabaja desde Massachusetts directamente con inteligencia artificial, un médico, un psiquiatra. La inteligencia artificial, su valor principal es en la capacidad de reconocer patrones complejos. Gran parte de la medicina es eso, o sea, cuando lo que enseñamos a los estudiantes de medicina, a los residentes, sobre todo, sí hay mucha ciencia, hay mucha teoría, pero en la práctica les enseñamos a identificar patrones. Patrones que son conjuntos de síntomas, conjuntos de quejas objetivas, subjetivas, que dan lugar a las enfermedades o a los síndromes clínicos. La inteligencia artificial es capaz de hacer esto con mucha velocidad y con mucha precisión. Creo que la inteligencia artificial en la medicina es una oportunidad increíble. Una máquina puede rastrear a un individuo, pero también a los 7.400 millones de personas del planeta si todos estuvieran equipados. La segunda persona que habla es Satray Ghosh, que es un técnico, un ingeniero en inteligencia artificial que trabaja para el MIT, colabora con el médico que hemos visto primero hablando, en algo que después ya nos contarán. ¿Tú coincides en la definición que da? Sí, no soy muy partidario de definiciones porque siempre te dejas algo fuera, pero es cierto que los humanos funcionamos por reconocimiento de patrones en muchos casos. La medicina, como ellos explican muy correctamente, es en buena parte reconocimiento de patrones complejos y por eso siempre se habla de una parte intuitiva en el diagnóstico médico. Y obviamente los algoritmos, las máquinas de inteligencia artificial, llamémoslo inteligencia artificial, pueden ser muy buenos en reconocer patrones y por tanto pues, contribuir a hacer más fácil diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Me parece la segunda parte, ¿no? Sí, que lo mismo que podríamos seguir un individuo, podríamos seguir a miles de individuos, me parece particularmente interesante porque de alguna forma venimos operando en un modo en el que si lo piensas fríamente es muy paradójico. Vamos al médico con suerte una vez al año, ¿no? Que te hace una revisión que básicamente consiste en un análisis de sangre, mirarte así un poquito por encima y ya está, ¿no? Nos revisamos menos que a lo mejor que el coche, que lo llevamos 2 veces al año, ¿no? En verano y en invierno. Es decir, no tenemos para algo tan importante como nuestra propia salud, no seguimos con mucho detalle, no seguimos ¿no? Y ahora tenemos los primeros grandes inventos, es un reloj que te mide las pulsaciones y los pasos, o sea, es totalmente, estamos en un momento muy primitivo todavía, ¿no? Realmente quisiéramos poder monitorizar nuestra salud de un modo mucho más detallado. Quisiéramos saber qué nos está pasando, qué ritmos tenemos, cuándo nos convienen y poder adaptar, por ejemplo, nuestros ritmos de vida a nuestros biorritmos, a nuestra fisiología, ¿no? a nuestras circunstancias. Es decir, que estamos muy al principio de poder monitorizar en continuo nuestra actividad. Cada vez empieza a haber más instrumentos para poder hacerlo, pero queda mucho. Una vez que te metes en tener muchas medidas y muchos instrumentos, empiezas a pensar que cómo vas a tratar todos esos datos y entonces acabas en esto de cómo identificar patrones que identifiquen, por ejemplo, cuál es mi mejor patrón de sueño, que es algo que se puede predecir, ¿no? se puede optimizar, ¿no?
Así que esta combinación en medicina, creo que esta idea de los patrones y la inteligencia artificial es muy importante, y la capacidad que tenemos para hacer más observaciones, pues nos va a hacer, potencialmente, va a hacer que conozcamos más acerca de nuestra fisiología y podamos usar esta información de un modo positivo, ¿no? Cuando hablas de mediciones, solo para aclararlo por el público general, supongo que te refieres a los wearables, ¿no? Los relojes que miden, o incluso los chips subcutáneos, ¿no? Que registran constantes vitales, simplemente, ¿no? Hay un investigador en Stanford, Mike Schneider, que ha sido muy propulsor de la geomic. En vez de hacer genómica de poblaciones, hacer genómica del mismo. Entonces, constantemente se está tomando mediciones de esto y del otro, y se mide sus niveles de RNA, sus niveles, bueno, se toman muestras y se va midiendo las cosas que se pueden medir, y tiene unos papers muy interesantes, teniendo muchas medidas de sí mismo, pues predecir cómo se recupera de un resfriado, cuándo va a tener un no sé qué, cómo cambia su metabolismo. Él cuenta que gracias a obtener medidas pudo prevenir una incipiente diabetes, etcétera, teniendo muchas medidas. Incluyen wearables que podemos tener ahora mismo, pero en su caso pues también con muchas muestras, pues, de saliva, de heces, de sangre, de ese tipo de cosas, y poder hacerse análisis genómicos de distinto tipo, metabolómicos o proteómicos, muy continuamente, muy periódicamente. Y esto ahora mismo es excepcional, lo puede hacer él como un proyecto de investigación financiado por NIH, pero en unos años pues podrá llegar a la rutina de muchas más personas en distintas medidas, y podemos tener muchas más medidas. La industria de los wearables está muy al principio. Ahora tenemos muy poquitas formas de medirlo, pero cada vez va habiendo más. Cada vez va habiendo más wearables asociados a medición de enfermedades. Zapatos que pueden medir si tienes Parkinson y cómo te va recuperando, no te va recuperando según pisas, o este tipo de cosas van saliendo, y obviamente hay un interés grande de poder hacer este tipo de medidas más precisas y sobre todo más continuas. Estás en casa y tranquilamente tienes un problema cardíaco y te pueden estar monitorizando en continuo sin necesidad de estar en un hospital, ¿no? Entonces, obviamente esto es una gran ventaja, y si esa información llega a tu médico, pues puedes estar previniendo y poniendo solución a problemas. Que si tienes medidas en continuo, si solo tienes medidas muy puntuales, pues es mucho más difícil. Satraí lo que mencionaba es que, claro, si tú pudieras monitorizar a toda la población del planeta, ¿no? Es una visión utópica de la medicina ahora mismo, pero entiendo que lo que sugiere es que si tú puedes monitorizar a todo el planeta sobre unos cuantos aspectos, casi puedes leer el futuro. O sea, podríamos hacer patrones muy exactos, ¿no? Bueno, esto entra en otro interesante tema, ¿no? Esto es la psicohistoria de Asimov, ¿no? Si medimos a todo el mundo, preveemos cómo se va a comportar todo. No lo sé, pienso que en parte quisiera pensar que esto en buena medida también puede democratizar el acceso a la medicina. Ahora mismo, cada vez con técnicas más caras, lo que se crea es una diferencia más grande entre ricos y pobres y el acceso que vas a tener a medicina, ¿no? A medida que este tipo de devices más sencillos, que pueden hacer monitorización más suficiente, puedan ser más baratos y más distribuibles, quizá esto lo que pueda es contribuir a que sea más democrático. Es decir, si tener un aparato para hacer, yo qué sé, algún tipo de imagen médica, o hacer electrocardiogramas, es complejo y caro, y no todas partes del mundo puedes tener acceso a uno, pero sin embargo, si hay aparatos que son un poco mejor que los relojes de ahora, que hacen electrocardiogramas casi igual de buenos, pues a lo mejor estamos haciendo que sea más fácil el acceso a ese tipo de medición. O sea que no sé si queremos monitorizar a todo el mundo para prever qué va a pasar con todo el mundo, porque eso da un poco de miedo
A nivel ético por el también. uso que se puede hacer, sí, pero quizá hay otro tipo de aplicaciones que sí pueden ser socialmente beneficiosas, ¿no? Vamos a ver si te parece, voy a compartir otro trocito de vídeo donde, bueno, se ve un caso, cuentan un caso específico de aplicación de IA en un proceso de investigación. Los algoritmos podemos ayudaros a sobrevivir y a vencer depresiones. El número de gente que se suicida hoy y hace 100 años es muy parecido. La esperanza es que la inteligencia artificial sea capaz de informar nuestra capacidad de predecir, y al poder predecir podemos prevenir y podemos tratar. Soy neurocientífico y médico neuropsiquiatra. Gran parte de nuestro trabajo se centra en desarrollar tratamientos, pero tratamientos individualizados. Lo que hacemos con estimulación cerebral es identificar los nodos más importantes de las redes neuronales que cambian en la depresión para mal, a intentar recalibrar su actividad eléctrica de manera que en lugar de tener exceso de tristeza, falta de concentración, falta de motivación, tengamos unas computaciones más adaptativas. Hey Daniel, can you Hey hear me? Daniel, ¿me oyes bien? Okay, so Muy bien. you should be able to see things on the on the monitor. Deberías poder ver cosas en el as, monitor the a sequence medida goes que up. avanzamos. The one thing that Si no would te be importa, nice is cuando llegue when el the momento de reading leer, task comes, lee if you en could voz read it alta. aloud. ¿En voz alta? En voz alta, yeah. sí. En colaboración con nuestros colegas del MIT, que desarrollan tecnologías en departamentos de ingeniería y también de neurociencias, estamos haciendo una serie de estudios que identifican aspectos de la voz de los pacientes para poder predecir de forma individualizada si un paciente concreto tiene o no tiene un alto riesgo, un riesgo moderado, un riesgo bajo de reincidir en un intento de suicidio. Estamos hablando de expresar nuestros pensamientos a través de nuestra voz, y eso tiene diferentes impactos. Tiene un impacto en las palabras que elegimos, las frases que hacemos, pero también en cómo hablamos. Es mucho más difícil para los humanos detectar las sutiles variaciones dentro del cómo hablamos. Es decir, si algo está mal dentro del cerebro, es probable que la voz, como señal, tenga información sobre ello. Hola Daniel, ¿me oyes bien? Pues sí, podemos detectar cosas muy difíciles de detectar para los humanos porque vamos a escala, a través de características sutiles. Esto no significa que un psiquiatra no preste atención a la voz o al lenguaje. Por experiencia, tienen incorporados mecanismos para detectar algunos de estos patrones. Pero si les preguntas qué cosas exactas había en esos patrones, les sería difícil de explicar. Creo que es ahí donde la integración de las máquinas y los humanos puede ser de gran ayuda. Bueno, es un ejemplo interesante, ¿no?, de estudio de la voz, que todavía no tiene conclusiones. Entonces yo te quería preguntar, en el BSC, el Supercomputer Center, ¿qué estáis haciendo ahora mismo? Si me puedes poner otros ejemplos de casos en los que estáis colaborando, o que tú conoces, no de diagnóstico por la imagen, si no te importa, porque después vamos a poner un vídeo de esto. Pero yo sé que estáis haciendo cosas interesantísimas, si nos puedes mencionar alguna. Bueno, una de las cosas que nos preocupa en este área de inteligencia artificial y medicina es intentar predecir y estudiar los patrones de las enfermedades, lo que se llama comorbilidad, es decir, por qué haber tenido una enfermedad crea más o menos posibilidades de tener una segunda enfermedad. Y esto tiene que ver con condiciones previas y tiene que ver con aspectos propios de cada uno, de su genómica, de su Perdona, carga que no lo genética. entiendo. ¿Por qué una persona que tiene una enfermedad tiene más Enfermedad tiene más o menos? ¿Por qué tenemos, vamos a ver, por qué tener una enfermedad predispone a tener otras enfermedades después? Y todos vemos que al envejecer todo el mundo se van acumulando enfermedades, pero esto no es solo una consecuencia del envejecimiento, sino que distintas personas tienen distintas propensiones de tener estas series de enfermedades. Es decir, si primero tienes diabetes, esto sabes que va a incrementar la probabilidad de tener otras enfermedades, pero no es igual para todas las personas. Y también existen riesgos negativos. Tener una enfermedad a veces hace, paradójicamente, que disminuya el riesgo de tener otras enfermedades. Por ejemplo,
Los pacientes de esquizofrenia tienen menos riesgo de sufrir cáncer de pulmón, a pesar de que fuman más que la población normal. Esto quiere decir que hay algo en su composición genética. No todos los pacientes van a tener, sino una parte de los pacientes. Pues a esa parte de los pacientes de un número de enfermedades neurodegenerativas van a tener menos riesgo de tener algunos tipos de cáncer. No quiere decir que hay algo en su composición genética que hace que esto sea así. Entonces intentamos estudiar tanto sus características de las enfermedades globalmente como de sus composiciones genéticas para intentar estudiar por qué pasa esto, entenderlo y obviamente intentar predecirlo, y predecirlo tiene el sentido de poder diagnosticarlo, poder prevenirlo, ¿no? ¿Y esto en qué se basa? Pues en utilizar grandes cantidades de datos que vienen de la información médica y grandes cantidades de datos que vienen de la genómica, y combinar estas cantidades de datos, encontrar patrones, como decíamos antes, y hacer crear este tipo de redes que conectan enfermedades. Primero esta enfermedad, con esta probabilidad tienes esta otra enfermedad si tienes estas características genéticas, ¿no? Y obviamente, dado que vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida, este problema de las enfermedades múltiples, de la acumulación de enfermedades, tiene una implicación social importante. Esto todo el que tenga personas mayores a su alrededor lo ve claramente, y tiene obviamente también unas implicaciones económicas muy importantes, porque es un coste grande en términos de la seguridad social, ¿no? del sistema médico. Es un tipo de aplicación al que nos dedicamos. En otras áreas, por ejemplo, en enfermedades raras, que es un problema particularmente interesante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos en estos sistemas que se van a entrenar con millones de datos. Antes decíamos, si tuviéramos datos de todas las personas en el mundo, ese tipo de cosas. En enfermedades raras, por definición, vas a obtener datos de unas pocas personas. Hay 100 enfermos de una enfermedad rara. Tienes datos de 30 personas que tienen esta enfermedad rara. Y por tanto te enfrentas a un problema en el que a lo mejor para esas 30 personas puedes tener muchos datos, porque puedes tener datos fisiológicos y datos genómicos, pero no dejan de ser solo 30 muestras. Y en este caso, pues también desarrollamos métodos y algoritmos para poder clasificar estas enfermedades, encontrar los genes o las causas que pueden ser potencialmente relacionadas con la enfermedad y ayudar en términos de diagnóstico. Eso tiene aplicación, por ejemplo, los casos en los que hemos trabajado en enfermedades, en cánceres infantiles, que son enfermedades raras. Y son ramas distintas de la inteligencia artificial, distintas del entrenar con grandes cantidades de datos, digamos. No son redes neuronales profundas que entrenas con miles de datos. Son dos ejemplos de dos aplicaciones en medicina de dos temas muy distintos. Son grandes cantidades de datos para crear redes que nos ayuden a entender la relación entre enfermedades, y en el otro caso son estudios muy específicos sobre algunas enfermedades, intentando desarrollar nueva metodología para diagnosticar enfermedades raras. Dos ejemplos. Obviamente hay más ejemplos. Muy interesante. En el BSC. Y una vez, por ejemplo, si conseguís con esta cantidad de datos relacionar varias enfermedades, o sea, el objetivo final de eso supongo que es poder trabajar en la prevención de la siguiente asociada, ¿no? Con mayor probabilidad. Sí, una de las derivadas es entender cuál es el papel de los fármacos en este proceso. Pensamos que alguno de estos aumentos de la probabilidad de tener una segunda enfermedad, a lo mejor o disminución de la probabilidad de tener una enfermedad, puede estar relacionado con los fármacos que se toman para esa enfermedad. Quizá estos enfermos de esquizofrenia que tienen menos posibilidad de tener cáncer de pulmón es porque para tratar su esquizofrenia están tomando un medicamento que es recomendado para la esquizofrenia, pero a su vez disminuye la probabilidad de tener cáncer. Entonces, una de las aplicaciones no solo es prevenir o predecir cuál es la siguiente enfermedad, con lo cual ayudaría al manejo
de los enfermos, a la previsión de los casos y todo esto, sino también si entiendes las bases moleculares, entiendes por qué de una enfermedad se aumenta o disminuye la probabilidad de ir a otra, puedes intentar pensar cuáles son los factores que hacen que eso sea así, e intentar intervenir, por ejemplo, intervenir con fármacos o se llama reposicionar fármacos, cambiar el uso de un fármaco, por ejemplo, en este caso, si esto que estoy diciendo fuera cierto, cosa que no sabemos todavía, si es cierto que hay un fármaco que aumenta la probabilidad, disminuye la probabilidad de tener cáncer en unas determinadas condiciones, pues a lo mejor ese fármaco se puede utilizar en prevención del cáncer, tratamiento del cáncer, y hasta ahora era un fármaco que se usaba en tratamiento de esquizofrenia. O sea, esta idea de cambiar el uso de un fármaco basado en este tipo de información sobre las que llamamos comorbilidades, la sucesión de enfermedades o que se den dos enfermedades conjuntamente. Entiendo que la gran revolución también de usar tantos datos, porque, a ver, estudios clínicos hace muchos siglos que hacéis, ¿no? Que se hacen, pero entiendo que es la seguridad del resultado y la velocidad, ¿no? del proceso. Esto es una revolución, ¿no? Claro, los informes médicos, que toda esta información que cuando vas al médico, el médico se pasa todo el tiempo escribiendo, es una fuente de información absolutamente increíble, ¿no? Porque de hecho es el mayor experimento que ha hecho la humanidad, es este de ir registrando todos los síntomas de todos los humanos, ¿no? Desgraciadamente no es fácilmente accesible, ni siquiera en todos los países está digitalizada esa información, y luego es difícil de acceder a ella por razones éticas, no es una información que esté abierta, tienes que solicitar permisos y todo ese tipo de cosas, pero además no es homogénea. En distintos hospitales se produce en distintas formas, en distintos formatos, y además está escrito en texto. En textos en castellano, en textos en catalán, o si tienes en muchos casos una mezcla de castellano, catalán e inglés, ¿no? O sea que extraer la información de estos medical records no es fácil, pero sin embargo es una fuente de información muy valiosa, extremadamente valiosa. Y una de las cosas a las que nos dedicamos en el BSC es a desarrollar los métodos de procesamiento de lenguaje natural, que es una de las grandes áreas de la inteligencia artificial para extraer información de los informes médicos, ¿no? Esta es, obviamente, una vez que los tienes digitalizados, puedes hacer procesamiento de lenguaje natural sobre ellos y extraer las enfermedades, los síntomas, los fármacos, los procedimientos, ese tipo de enfermedad. Entonces, tienes cantidades de datos grandes, por ejemplo, información sobre los pacientes de COVID, cómo ha sido su curso desde que entraron, estancia en el hospital, medicamentos, el resultado de su estancia en el hospital, ¿no? Lo puedes usar para utilizar otros métodos para intentar predecir el curso, intentar entender los síntomas de la enfermedad, las distintas utilidades que se pueden utilizar en medicina. Esta es una de las grandes fuentes de información y es un tema desde el punto de vista científico apasionante, pero creo que además desde el punto de vista médico va a ser de gran utilidad. Ser capaz de poner en servicio toda esa información que si no está simplemente acumulada y solamente se usa para que el médico mire caso por caso tu caso en concreto, pero no puedes hacer estadísticas, no puedes extrapolar, no puedes aprender de esa información. O sea, que el día de la medicina se convierta en un ensayo clínico en sí mismo, ¿no? O sea, que todo claro, de hecho un ensayo clínico es algo así, es decir, es algo así, pero muy controlado para un número muy pequeño de pacientes, ¿no? Es decir, cogemos un pequeño número de pacientes, probamos un fármaco bajo condiciones adecuadas y tal, y vamos apuntando muy cuidadosamente si tienen síntomas, si tienen reacciones y tal, porque si no solo tiene que funcionar, tiene que no producir reacciones adversas. Y todo esto es igual que la información que tú recoges para un paciente, solo que para un caso específico y bajo una circunstancia controlada. Ese mismo experimento, sin ser tan controlado, se está haciendo diariamente miles de veces en todos los hospitales, ¿no? Entonces es una fuente de información absolutamente increíble que ahora mismo está completamente infrautilizada. O sea, es digamos, una de las grandes fuentes de información menos utilizadas, y obviamente hay muchos proyectos para utilizarla y todas las compañías tienen interés en utilizarla, y en parte
En parte la lucha en estos días es que, desde nuestro punto de vista, es que esa información se use de un modo razonable, de un modo ético y bajo control público. Que no demos, que no demos acceso a esa información indebidamente, ¿no? Bueno, que todo esto se haga desde un punto de vista razonable y controlado y en esto estamos, ¿no? Bueno, también hay proyectos de ceder información voluntariamente, ¿no? Lo que pasa es que hay un cierto recelo, ¿no? Ha habido uno con el COVID, bueno, hay bastantes. En Estados Unidos, por ejemplo, donde grabamos este documental, claro, hay mucho miedo porque a dar tus datos personales médicos, por mucho que estés contribuyendo a un proyecto con un fin positivo para la humanidad, también estás dando unos datos que no sabes si los pueden asociar a tu persona, porque no se está acabando de garantizar que esos datos estén separados de la persona y no acaben en manos de una compañía de seguros que va a vetar que te den un trabajo porque tienes posibilidad 70 de tener un cáncer, ¿no? O sea, esto... O sea, por esto este tema es complicado y hay que tratarlo muy cuidadosamente. Y hay percepciones muy distintas, ¿no? Hay países donde, sociedades en las que el uso de la información médica personal está muy protegido y muy considerado socialmente con mucho cuidado. Y España es un caso, pero hay casos más extremos. En Alemania esto es un problema muy difícil de afrontar porque hay una gran resistencia social a que se compartan los datos médicos, porque se puedan hacer públicos, porque se puedan mal utilizar, etc. Hay otras formas otras sociedades con otra percepción. Los países nórdicos piensan que la salud es un bien social y que, por tanto, los datos médicos no deben abrirse tal, pero sí deben de contribuir, es responsabilidad de la sociedad que se hagan accesibles y, por tanto, en principio, y está por ley, va cambiando la legislatura en legislación en los distintos países nórdicos, pero en principio tus datos médicos son accesibles para investigación a menos que explícitamente digas que no quieres que sean. O sea, por defecto son accesibles. O sea que hay muchas sensibilidades muy distintas respecto a la accesibilidad de los datos. Obviamente, visto aquí, desde aquí, hay que garantizar que los datos no salgan fuera de control, que no sean accesibles fuera de proyectos científicos razonables, aprobados por comités científicos, en entornos de explotación seguros y que no vayan a salir de allí con las medidas adecuadas. Dicho esto, que me parece razonable y es como debe ser, a veces me resulta paradójico la importancia que damos a esta información médica, con la que en España no se puede hacer nada, porque en España no te pueden negar un seguro por una condición, en fin, no es como Estados Unidos. Y nos preocupa, a veces parece que nos preocupa más la seguridad de esta información que, por ejemplo, la seguridad de nuestra cuenta en el banco, que está protegida con 4 numeritos de nada, ¿no? Es mucho más vulnerable que nuestra información médica. O sea, entiendo, hay una especie de susceptibilidad y hay que tratarla adecuadamente, y no es que yo esté diciendo que tiene que hacerse accesible por el estilo, pero creo que quizá deberíamos de reflexionar un poco acerca de a qué ofrecemos, qué niveles de protección necesitamos respecto a qué peligro real implica el acceso a distintas informaciones. Y desde luego, desde el punto de vista de investigación, que obviamente me importa, si la información no se puede acceder a ella, no vamos a hacer ningún progreso. O sea, si toda esta información disponible en los medical records, en la información genómica, en todo este tipo de información, no podemos acceder a ella para hacer investigación, pues entonces no podemos hacer progreso en medicina. Progreso en medicina, ahora en buena medida, depende de poder utilizar estas fuentes de información. Bueno, el problema también es un problema de confianza, ¿no? Porque, como tú decías, son los gobiernos los que deberían garantizar el anonimato y una serie de condiciones técnicas de introducción de ruido o la técnica que sea para que no se puedan vincular los datos con la persona. Y no sé ahora mismo si hay mucha confianza, porque es un momento como muy
muy inicial en todo esto, no sé si confiamos mucho los ciudadanos en la garantía que puede ofrecer el gobierno de esto, ¿no? No lo sé. De nuevo, eso es un problema de sensibilidades y posiblemente es cierto que la confianza hacia, esto lo veis en todas estas encuestas, la confianza hacia el gobierno es mucha menor, pero querría pensar que no es la confianza en el gobierno la que debería contar, sino la confianza en el sistema de seguridad social, en el que creo que sí que hay confianza, o en el sistema científico, en el que creo que también Sí, hay hay confianza. confianza. Claro. Si te parece, vamos a compartir otro pequeño vídeo, y esta vez es algo que muchas veces se confunde y se relaciona con la inteligencia artificial, que en realidad es telemedicina. Vamos a dejar de ir al médico físicamente o presencialmente para un problema simple de salud que un algoritmo te puede solucionar. Los algoritmos también podemos diagnosticar muchas enfermedades comunes. El sistema sanitario actual, tal como está organizado, es insostenible. Está aumentando el gasto sanitario, sobre todo debido al envejecimiento de la población, y a la vez hay un déficit de recursos, tanto económico como de personal sanitario. Y creo que la única manera sostenible de aguantar eso va a ser virtualizar la medicina. Buenas tardes. Es la hora de tu revisión diaria. ¿Cómo te sientes hoy? Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, en cualquier país del mundo. Yo crecí en la India, donde hay un psiquiatra para cada 300.000 personas. Sería imposible, desde una perspectiva clínica, apoyar la salud mental de tantas personas sin crear nuevos psiquiatras o aumentar su número. Con teléfonos inteligentes se podría hacer un filtrado inicial y después la gente podría ir al médico para tener una mejor atención. En China se ha desarrollado una empresa, se llama Pin and Good Doctor, que hoy en día ya es la número 1 en asistencia sanitaria online. Tiene más de 300 millones de usuarios en China. Lo que ha hecho es poner una especie de cabinas telefónicas en diferentes áreas del país, que sobre todo sin duda tiene mucha utilidad en zonas rurales, donde esas personas quizás tienen una cierta dificultad en ir al médico. Entonces tú entras en una cabina, te hace el chatbot un diagnóstico, y no solo te va a hacer un diagnóstico, te va a recomendar un tratamiento, y esa cabina tiene un dispensador de las 100 medicinas que probablemente más va a consumir esa persona. La inteligencia artificial nos va a ayudar a embaratar el coste de la medicina y va a ayudar a democratizar la salud, porque hasta ahora realmente tener una medicina de calidad inmediata está solo al alcance de unos pocos ricos en el mundo. Bueno, es la visión de una empresa de medicina privada, obviamente, ¿no? Y es verdad que está hablando de telemedicina, pero la telemedicina y la inteligencia artificial ya están empezando a ir un poquito de la mano, ¿no? ¿Cómo es tu opinión? ¿Tú tienes la versión que ves en baratecimiento? Bueno, no, o sea, sí, bueno. Hombre, telemedicina ya hemos visto, ¿no? El COVID ha sido un gran propulsor de la telemedicina, ¿no? Ahora llamas a tu médico y te hace la entrevista por teléfono, básicamente, de un modo bastante rutinario, bastante pedestre todavía, ¿no? Porque no tenemos... bueno, se ha implementado como se ha implementado a toda prisa y bajo circunstancias excepcionales, ¿no? Pero creo que eso está para quedarse. La idea de que vas a tener más tipo de consultas iniciales con médicos por teleconferencia y no sé cuántos, parece lógico, ¿no? Porque realmente muchas visitas al médico no son necesarias. Si eso además se va a acoplar a sistemas de inteligencia artificial, que no ya sea la teleconferencia con el médico, sino que el que te atienda sea un chatbot y no sé qué, no sé cuántos, bueno, veremos. La experiencia ahora mismo, si me preguntas en 10 años, pues posiblemente todo haya mejorado mucho mismo. Ahora mismo la experiencia con los chatbots que te atienden en distintas cosas es bastante frustrante, ¿no? No tiene más que estropearse el teléfono o la calefacción o no sé cuántos, y seguro que vas a tener una mala experiencia intentando explicarle a un chatbot de estos cómo
cómo funciona tu sistema. Creo que hay que tener mucho cuidado. Yo hice un par de para... experiencias cuando hicimos el documental y en 2 chats bots de 2 empresas y al límite diciéndoles que me quería suicidar y la respuesta fue que pidiera ahora con el especialista y un número de teléfono. O sea... Pues creo que debemos de, antes de tirarnos a esta piscina, debemos de pensarlo bien porque no están yo creo que no están los sistemas todavía. De hecho, bueno, has visto todas estas protestas que tiene que haber una forma de contactar con un operador real porque no puedes, aún para una cosa no como un suicidio, sino mucho más sencilla de arrégleme el gas, necesitas poder hablar con alguien. Pues, no, hay veces que es imposible solucionarlo, ¿no? Las compañías se han lanzado a esto muy rápidamente porque es un gran ahorro, pero esto no quiere decir que sea todavía una buena solución. Tampoco esto quiere decir que no vaya a serlo en el futuro, pero de momento no es. Y para problemas delicados de medicina, a mí ahora mismo me cuesta verlo. Me preocupa además que esto cree un problema de exclusión social muy grave, porque empezamos a ver, o sea, esto está muy bien, sí, pero personas mayores, personas no sé qué, personas no sé cuántas personas quedan excluidas de estos sistemas, ¿no? Entonces, yo soy optimista respecto a que evolucionarán y veremos cosas que sean realmente útiles. Sería muy... no veo instalando máquinas de diagnóstico como las que han puesto en el reportaje en China, en la estación de Sants y solucionando grandes problemas de salud en Barcelona de momento. Bueno, si te parece bien, compartimos otro que habla de la parte humana de la medicina. La medicina no es una simple técnica, también es una actividad humana y ahí hay aspectos de relación médico-paciente que sabemos que tienen un impacto mayúsculo en la respuesta a los tratamientos, más allá de la química y más allá de la física de estos tratamientos, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera un algoritmo de inteligencia artificial no va a poder suplantar. La interacción con esto, digamos, yo no soy médico, pero esto todos los médicos lo cuentan, ¿no? Que la interacción con los pacientes es muy importante y si pasa al médico, pues es evidente, ¿no? La cuestión pienso que no es reemplazar la interacción con el médico cuando sea necesaria. Quizá, y esto viene a las entrevistas de antes, ¿no? Sí que hay casos en los que se puede reemplazar porque son cosas como muy, muy fáciles y muy triviales en personas que no necesitan mucho soporte. De nuevo vuelvo con los problemas de exclusión social. No es igual para todos. O sea, un resfriado no es igual para una persona que lo va a resolver fácilmente y solo quiere que le mande unas pastillas que para una persona mayor que necesita que hable el médico, hablar con el médico y que le diga. Y, no sé, hay distintos entornos. Y es difícil que se reemplace al médico para ese tipo de interacción social en bastante tiempo, ¿no? Y no creo que sea tampoco deseable. Hay una cuestión por detrás de todo esto que es muy preocupante, o que al menos creo que es preocupante, que es cuando empezamos a hablar de sistemas de inteligencia artificial que van a hacer recomendaciones al médico. A la vez que está haciendo la consulta, pues le va a decir, bueno, pues este paciente con estas características, lo más probable es que tenga tal cosa. Y ahí es donde los sistemas de inteligencia artificial pasan de ser una herramienta a convertirse en un sistema de soporte a la decisión. Y ahí es donde hay muchas dudas acerca de cómo es la interacción entre los profesionales, los médicos y los sistemas de soporte a la decisión. Las estadísticas son que, tanto en medicina como en otras áreas, que el profesional acaba siempre decidiendo lo que le recomienda el sistema. Si me permites, te interrumpo un momento porque justo el próximo corte va esto y entonces ya... Pues lo seguimos en el otro, ¿vale? Lo seguimos porque justo es que es el tema más que me parece... Es que cuando empiezas a hablar de interacción pacientes y médicos, sí, inevitablemente... De todas maneras, el soporte a decisión acaba saliendo aquí siempre. Claro. De todas maneras, lo de la relación paciente a mí me hace mucha gracia porque desde que hay una amenaza tecnológica frente al médico, estamos hablando de la importancia del trato del médico. Cuando llevábamos años quejándonos de que los especialistas no nos miran
ni a los ojos cuando entras en una consulta, la mayoría de ellos. No estoy hablando de los médicos de familia. Estoy hablando de un trato que hemos sufrido un montón de ciudadanos, sufrido entre comillas. Pero es que esto es un buen punto. A un sistema que está al borde del colapso, porque la medicina está al borde del colapso, en el que no tienen prácticamente tiempo para nada y para colmo están usando unos sistemas absolutamente pedestres de información, porque claro, lo que está pasando ahora, la típica cosa es, nadie tiene tiempo, ¿no? Y les llegan el informe médico, que a nosotros nos importa. Tiene que leerse un informe médico, la historia, ¿cómo se va a leer toda la historia? Y en principio tiene que leerse lo anterior, hacer un resumen de lo anterior y escribir lo siguiente. Y lo que está pasando es que, como nadie tiene tiempo de hacer esto, lo que hacen es copiar todo lo anterior en vez de hacer un resumen, los médicos, porque no tienen tiempo de más. Y ahora te encuentras al mismo trozo repetido 4 veces en la historia de una persona. Empieza a ser un sistema que está tan deprimido porque no se ha invertido, están tan poco valorados los médicos y tienen tan poco tiempo, ponernos a pensar si mejora por no sé qué, mejora por no sé cuánto. En realidad lo que habría que hacer sería primero invertir en que el sistema esté un poco, el sistema pueda funcionar un poco mejor y que tengan más tiempo por el paciente, tengan más tiempo por pacientes, tengan sistemas que le den soporte más adecuadamente. Todas esas cosas ahora mismo deberían de ser prioritarias, ¿no? Y luego ya nos ocuparíamos de... Pero incluso la visión holística, que es más oriental de la medicina, lo de compartir expedientes, ¿cómo se llama? Creo que se llama expediente compartido o algo así. Bueno, es un sistema informático que permite en un hospital que todo el mundo tenga acceso al historial clínico de todas las especialidades de un paciente. Es una cosa de hace 4 días. O sea, tú ibas al traumatólogo y no tenía ni idea de si te habían operado apendicitis y ahora mismo parece que ahora ensalzamos la visión de la medicina general y de la visión general del médico que te mira a los ojos cuando realmente... No estaba pasando antes tampoco. Sí, que nos ocupamos ahora de la inteligencia artificial y la interacción del médico cuando no nos estábamos ocupando antes. Cierto. Y además, aparte de falta de recursos, se estaba especializando tanto que era como un problema. Pues esto, que te preguntan cómo estás, porque la mayoría de las enfermedades tienen que ver con cómo estás, ¿no? Muchas veces. Vamos a compartir, para volver al tema de antes, un vídeo más y... Estoy bastante seguro que en un futuro ya no será necesario memorizar gran cantidad de datos y aprender a interpretar imágenes, porque todo eso lo hará la inteligencia artificial. Por lo tanto, probablemente no será necesario tener tantos radiólogos, tantos dermatólogos, tantos anatomopatólogos, pero seguiremos necesitando médicos con esa visión generalista para dedicar a cuidar a nuestros pacientes. En el futuro va a haber radiólogos, pero van a ser radiólogos diferentes, porque lo que hoy conocemos como servicios de radiología funcionará diferente. Habrá probablemente un mono, un hombre y un perro. Un mono para hacer funcionar el sistema, un hombre para dar de comer al mono y un perro para que el hombre no toque nada. Eso es la nueva mamografía. Aplicar software encima de ella, intentando minimizar el error humano y mejorar la calidad de las imágenes. Yo creo que llegará un momento en que creará esa duda de que la máquina probablemente recomendará una cosa y el médico no esté de acuerdo en esa opinión diagnóstica o de tratamiento, y ahí tendremos que ver qué pasa. Justo yo creo que ese es un tema en medicina, este es un tema clave, no solo en medicina, porque hemos visto las cosas que han pasado con los sistemas de recomendación en las cárceles, ¿no? Es muy difícil en la práctica, por muy bien que funcionen los sistemas, o mientras mejor funcionen los sistemas, peor, que los profesionales tomen decisiones en contra de la recomendación de un sistema. Primero porque inevitablemente los humanos ponen mucha fe en lo que recomienda un ordenador. Esto es como de comportamiento humano, como de psicología humana. Y segundo, porque no tienes tampoco mucho tiempo para ponerte a pensar por qué el algoritmo ha dicho que esto yo voy a contradecirlo. Y tercero, porque corres un riesgo muy grande. Si te equivocas, te van a decir que te has equivocado en contra de la recomendación del algoritmo.
O sea que la parte de culpa va a estar de tu lado. Sin embargo, si sigues la recomendación del algoritmo, pues has seguido un procedimiento. O sea que creo que la introducción de los sistemas de ayuda a la decisión en medicina va a requerir otro planteamiento, si no simplemente va a reemplazar, de hecho, la decisión de los médicos. En la práctica va a reemplazar la decisión de los médicos. Hace poco una publicación sobre en cuántos casos la decisión de los médicos había estado en contra de un sistema de estos de ayuda a la decisión y era el 0,7%. O sea, es prácticamente imposible oponerse a la recomendación de un sistema. Así que creo que este es un tema realmente preocupante. Creo que no es verdad esto de que es solo un sistema de ayuda a la decisión y el médico tiene que decir. No funciona así. Es un sistema de presión, ¿no? Se acaba convirtiendo en el sistema acaba decidiendo porque el médico no va a tener ni el tiempo, ni el estímulo, ni quizá la libertad en el sentido de no cargarse de responsabilidades, de contradecir lo que recomiende un sistema de decisión. Pero si el médico se equivoca, él es responsable de ese error, de alguna manera, y por eso firmamos un consentimiento antes de una operación, de cualquier cosa. Pero si se equivoca un algoritmo en diagnosticar, pues como veíamos en la imagen, un cáncer de mama, ¿no? Este médico me decía, es que tiene tal cantidad de datos el programa que es que nos enseña cosas que nosotros no hemos visto, ¿no? Pero ¿de quién? Claro, eso tampoco está resuelto, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de ese error? ¿De la empresa que ha vendido el algoritmo? ¿Del médico que ha confiado en la decisión de la máquina? Claro. O sea, no es tan, y de hecho no es tan sencillo. No hay una persona responsable del haber hecho el algoritmo, no hay una persona que sea responsable de la implementación. Tampoco es tan fácil encontrar desarrollo del algoritmo y tal, es complejo. Y aquí hay un vacío legal muy grande respecto a esto. En principio, los sistemas se venden porque funcionan, tú lo has acreditado, funciona 99% de las veces, 98% de las veces, lo que sea, tiene unas especificaciones. Y tú, en principio, si el mundo fuera perfecto, dices, bueno, pues vale, estas son las limitaciones y ahora las responsabilidades del humano que toma esta información y dice, vale, pues me la creo o no me la creo y actúa en consecuencia. Y no le puede echar la culpa al algoritmo que solo le está haciendo recomendaciones. Lo que pasa es que eso no es lo que pasa en realidad. Lo que pasa en realidad es que el algoritmo maneja tal cantidad de información y lo da tan bien que el humano no le queda más remedio que fiarse, porque sabe que el algoritmo puede estar detectando cosas que él no está viendo. De hecho, un médico al final se fía del informe de radiología que ha hecho un radiólogo porque él no ve lo que ve el radiólogo en la radiografía. O sea que ya de hecho hay una delegación de responsabilidad hacia otro profesional que lo está interpretando. O sea que creo que aquí hay una contradicción y por eso esto es un tema sin resolver y muy importante, porque hay una contradicción importante sobre de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es al final del médico, pero es realmente libre para tomar la decisión o está en un entorno en el que no le queda más remedio que tomar la decisión que le recomienda el sistema. Y si es así, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. De todas maneras, claro, ellos, las empresas que venden, ¿no?, estos algoritmos, siempre se escudan en el margen de error, ¿no? Que el margen de error de una máquina, como decías tú, es mínimo, ¿no? Porque siempre están vendiendo o alegando que el 98 o el 99% de acierto, ¿no? Comparado con un humano que se equivoca mucho más. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué tratas con todo esto? ¿Y la intuición qué? Porque es verdad que... No, claro, y la intuición, además, es el número. Depende mucho que el algoritmo detecte, el caso de ¿no? Un cáncer de mama, detecta el algoritmo, detecta que hay un posible cáncer de mama y no sé qué, no sé cuántos. Y ahora ahora el médico tiene que decidir, dependiendo de las circunstancias de esa persona, el caso, la disposición, otro montón de circunstancias, decidir qué hacer. Y eso es intuición, pero son datos adicionales. O sea que, en principio, el algoritmo que mira la imagen no mira más que una muy pequeña parte de la información. Y luego el de la médico persona, decide. claro.
Claro, esto no, o sea, esto es una discusión eterna que no es tampoco nueva entre distintas especialidades en medicina. Si tú vas a un radiólogo y ve un problema en una vértebra con no sé cuánto y te dice, wow, esto está fatal porque aquí tiene usted una constricción o sea, su interpretación de las imágenes es una interpretación. Luego llega la parte funcional y llega el médico y dice, bueno, sí, va, sí, pero bueno, usted está bien, esto no sé qué, bueno, pues funcionalmente usted está bien, aunque pues aquí hay un problema estructural y tal, o sea que hay niveles de interpretación, ¿no? Lo que pasa es que a medida que introducimos elementos muy poderosos de información, un sistema de información que no solo te mira la imagen, sino que además mira el expediente médico y mira los casos y mira no sé cuántos, se vuelven sistemas muy poderosos con mucha información y se acaba depositando más y más confianza en ellos y acaban tomando una parte más importante del proceso de decisión y van dejando menos espacio a otro tipo de análisis. Y de nuevo, todo esto son problemas como muy nuevos y para los que nadie tiene una... No tenemos una solución, no tenemos... y desde luego convendría ser prudente en la introducción de estos sistemas que acaben imponiendo demasiadas decisiones con poca reflexión, ¿no? Tú que estás en contacto ya para terminar con un montón de investigaciones, de las has contado 2 o 3, pero sabes un poquito por dónde se está investigando en cuanto a datos de medicina. Dicen que las especialidades que van prácticamente a desaparecer, no desaparecer, pero que el humano de alguna manera va a ser sustituido o tan apoyado por la máquina que va a haber pocos, ¿no? Todo lo que es diagnosis por la imagen, dermatología también, porque la base de imágenes que le puedes introducir, ¿no?, a un algoritmo para que aprenda, pues, bueno, para que aprenda, para que tenga referencias son millones, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué especialidades crees que van a ser minoritarias para los humanos en el futuro y cuáles van a crecer o cómo va a ser ese médico del futuro? ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, obviamente todas las cosas que representan proyectos, y volvemos al principio de lo que hablábamos, ¿no? Todas las especialidades en medicina y en otras áreas, en las que se basan mucho en reconocimiento de patrones, tienen muchas más posibilidades de ser sustituidas por máquinas. Las imágenes nos resultan más fáciles de pensar en ellas, todas las especialidades que dependen mucho de interpretar una imagen. Los sistemas cada vez son mejores interpretando imágenes y por tanto tienen más posibilidades de ir desapareciendo. A medida que son especialidades que requieren más interpretación y un conocimiento más general, es mucho más difícil que sean sustituidas por máquinas. Y esto es verdad en medicina y es verdad en cualquier otra, si lo miras en abogados y leyes, en la medida que toda la parte que tiene que ver con buscar información, relacionar expedientes y buscar patrones de juicios y sentencias, es una parte que irá desapareciendo porque se puede hacer mucho mejor automáticamente. Las partes que tienen mucho de intuición y mucho de interpretación, pues, psicología, psiquiatría, en caso de medicina, es mucho más difícil sustituirlas porque primero los procedimientos en sí mismos no están tan reglados. A medida que operas con procedimientos más reglados y guías clínicas más bien definidas, pues es más fácil ir sustituyendo estas especialidades. ¿Qué pienso que pasará? Y ya lo vemos que está pasando, es que cada vez, lo decías tú antes, que en vez de tener tantos especialistas aislados, tendremos más equipos que trabajarán conjuntamente en los casos y esos equipos incluirán expertos de varios tipos, ¿no? De la parte que a nosotros nos toca mucho de la genómica, parece evidente que la genómica va entrando en más especialidades médicas, al principio eran solo enfermedades raras o cáncer, ahora vemos que entran en otro montón de enfermedades. Obviamente habrá especialistas en genética que apoyan la decisión en otro tipo de enfermedades,
a su vez habrá especialistas en imagen que ayuden a interpretar este tipo de datos, aunque no sean los que detecten los patrones en las imágenes. Creo que esta idea de poder tratar las enfermedades de un modo más general, ver más a la persona en su conjunto, con el conjunto de circunstancias y enfermedades, será algo que iremos viendo más en el futuro, con lo cual quizá no es tanto qué especialidades van a desaparecer, sino la pregunta yo la pondría al revés, es qué especialidades empezarán a trabajar juntas de un modo más colaborativo, y veremos más desaparición de especialidades por ver cosas conjuntas. No sé, en cuanto no sé, cáncer y problemas de corazón. Sabemos que son dos cosas que van muy ligadas y ahora se tratan como dos cosas muy distintas. Cáncer y flora bacteriana para un determinado tipo de cáncer, ¿no? Hay todas estas cosas que ahora vemos que van emergiendo, que sabemos que están ahí, que luego se deben de tratar conjuntamente. O sea que quizá el futuro de la medicina es tener más tiempo, dedicar menos tiempo a cosas triviales como analizar una imagen y tener más tiempo para hacer este tipo de trabajo colaborativo. ¿Y tú crees, ya para terminar, que la IA nos va realmente a hacer avanzar, ¿no? Como humanidad? Realmente es un paso, no sé, hay quien tiene esta opinión, ¿no? Que va a suponer en medicina va a suponer un salto en el tiempo, en nuestra capacidad de, lo que decías tú, de prevenir enfermedades, de diagnosticar. Seríamos positivos. Sería muy desafortunado que la humanidad no usara la posibilidad de utilizar todo este de algoritmos, máquinas y nuevos desarrollos para algo que nos importa tanto como mejorar la salud de los humanos, de todos los humanos, ¿no? Yo espero que sí seamos capaces de canalizarla para el bien, ¿no? Para prevenir enfermedades, para buscar mejores tratamientos, para reposicionar fármacos, para crear nuevos fármacos, para democratizar la medicina, haciendo más fácil el diagnóstico en todas partes, y que seamos a su vez, evitemos el riesgo de convertirlo solamente en un instrumento para, pues eso, para hacer comercio, armas o no sé cuántos, y lo usemos para algo mucho más positivo, que es para mejorar el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Claro. Bueno, en estos momentos ya sabes que se están haciendo muchas armas autónomas, pero yo que soy gran fan del tema, tengo mucha esperanza en que sirva también para bueno, o sea, económicamente, a pesar de todo lo que se diga, la mayor inversión de un país es en salud, solo que no estamos contando, si contamos como salud no solo los hospitales, sino contamos también toda la atención a las personas en casa, personas mayores, enfermos, residencias y no sé cuántos. Si tú pones, esto lo sabes, ¿no? Si tú sumas todo el dinero que se invierte, todas las horas que se invierte en esto, es con mucho la mayor inversión de un país. O sea, cada año crece porque cada año vivimos más, ¿no? Por tanto, es el problema económico más grande de la humanidad, es ese, y no el de las armas, en la que hay mayor inversión, en la que en realidad estamos invirtiendo más horas hombre o mujer, es en salud. Por tanto, sería deseable pensar que también es donde podemos hacer más progreso y no en el mercado de las armas, que también genera mucho dinero, pero no es la principal fuente de ingreso, de gasto, la principal motor económico de un país. Muy bien, pues muchísimas gracias por este tiempo de oro, por tantas aclaraciones y buenas ideas y por compartir. Oye, nada, muchas gracias a ti. Un placer, de verdad, un gusto. Venga, mucho gusto, muchas gracias. Buena tarde o buena nit a tothom.